buenas tardes. No, todavía no. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas ciudades se pelean de modo amigable, ser el origen de la formación de Gabriel García Márquez como escritor, como lector, como pensador, como creador de ese universo mágico de Macondo. Evidentemente Aracataca, la ciudad en que nació, o el pueblo en que nació, las ciudades del Caribe colombiano, Barranquilla, Cartagena, México, que lo acogió por muchos años, Barcelona, donde vivió, La Habana, en fin, tantas ciudades que hicieron parte de su formación y de su crecimiento como escritor, como persona, como periodista, como cineasta. El día de hoy estamos reunidos para recordar una de esas ciudades que a juicio de muchos fue una de las más importantes, una fundamental en la formación de García Márquez, tanto como lector como escritor, Bogotá. Para hablar de Bogotá y su relación con García Márquez nos acompaña Gustavo Ramírez, gestor cultural, director del Archivo de Bogotá en este momento y un gabólogo pues, que ha dedicado muchos años justamente a trabajar la relación de García Márquez con Bogotá. Así que para empezar le quiero dar la bienvenida a este espacio y preguntarle justamente cuál es la historia de García Márquez y Bogotá. Mucha gente tal vez no tiene presente que García Márquez vino muy joven a esta ciudad y que aquí tuvo una parte importante de su formación. Así que para empezar, ¿por qué no nos cuentas la historia, la relación de García Márquez joven con Bogotá? Gracias, Nicolás. Bueno, en realidad el capítulo bogotano de García Márquez empieza desde la costa Caribe, en el pueblo de Sucre, en ese momento departamento de Bolívar y hoy Sucre. En el año 42 García Márquez se ha quedado sin poder estudiar. Él había hecho el primero y el segundo de bachillerato, lo que es hoy sexto y séptimo, en el Colegio San José de Barranquilla. Pero ese año la familia no puede matricularlo y le toca a él quedarse varado en la población de Sucre donde viven sus hermanos y sus padres. Hasta que don Eligio decide en diciembre de ese año y toma la decisión trascendental de decirle a Gabo: alista tus vainas que te vas para Bogotá. ¿De qué se trata? De que Gabo tendría que venir a la ciudad capital a ganarse una beca que ofrece el Ministerio de Educación Nacional y que le permitiría esa beca continuar sus estudios de bachillerato. Es así como entonces García Márquez, a principios del año 43, se viene por el río Magdalena hasta llegar a Bogotá. Ahí empieza lo que yo he llamado quizás el capítulo más interesante de todos de los que vivió García Márquez, no solamente en ciudad colombiana alguna, sino incluso en Ciudad de México, en París, en Roma, en Barcelona, en Caracas, en todas las ciudades donde vivió Gabriel García Márquez. Y de eso quiero que hablemos, de la importancia de esos años y por qué yo me atrevo a sostener esa afirmación de manera tan categórica. Bueno, pero pensemos en este joven de escasos 14, 15 años tal vez, que viaja por el río Magdalena, llega a Bogotá. ¿Qué impresiones guardó después García Márquez de ese viaje por el río Magdalena? ¿Cuál es la importancia de ese viaje por el río Magdalena y cuál es su primera impresión al llegar a Bogotá, por ejemplo? Sí, realmente ese viaje ya empieza a ser una experiencia que lo marcaría para toda la vida. Es un viaje que él hizo más o menos de ida y vuelta unas 10 veces. Lo marcó a tal punto, Nicolás, que basta recordar, por ejemplo, las páginas finales del Amor en los tiempos del cólera, donde la tan anhelada y tan esperada y tan dilatada luna de miel de Fermina Daza y Florentino Ariza tiene lugar precisamente en un barco, en un vapor, por el río Magdalena. También esta experiencia del viaje por el río es la que retoma García Márquez para recrear los últimos días de Simón Bolívar para ir a morir, saliendo de Bogotá para ir a morir a Santa Marta. Entonces,
el río de la vida, como lo bautizó García Márquez en una de sus columnas, es una experiencia que lo marcaría y que indicaría desde el principio la importancia de todo lo que sucedió desde cuando él salió de ese pueblo en Sucre a Bogotá. Curiosamente, también allí en ese barco empieza la buena estrella de García Márquez, que lo acompañó el resto de su vida y desde siempre. Y es que en ese barco, que se constituía en toda una fiesta, ese viaje que iba recogiendo el buque, por lo general el David Arango, saliendo de Magangué, que era donde lo tomaba Gabo, recogiendo pasajeros que eran estudiantes de provincia que venían al interior del país, a Bogotá en particular, a seguir y continuar sus estudios de bachillerato o de universidad. Y como era una fiesta, y Gabo era cantante y músico, entonces ya ahí dio a conocer sus dotes, al punto que le llamó la atención a un funcionario que él calificó como un cachaco por lo elegante en el vestir, y ese cachaco le pidió la letra de un bolero que ellos habían cantado en el barco para llevársela a su novia acá en Bogotá. Gabo le escribió la letra de ese bolero, que parece ser que es Perfidia, y se despidieron. Luego, cuando Gabo ya está acá en Bogotá y hace la fila para poder presentar el examen que le permitiera obtener o no la beca, este mismo personaje se lo encuentra haciendo fila y le pregunta que qué hace allí, y Gabo le informa pues que está haciendo la fila para poder presentar la beca y optar por la beca. Este señor, el cachaco del vapor, no es otro que el director de becas, y entonces lo saca de la fila, lo sube a su oficina, le hace él mismo el examen y le da un cupo becado en el colegio, en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Yo creo que Gabo, quien le pidió a él que le diera un cupo para el San Bartolomé, tuvo la buena estrella de que este funcionario decidiera que mejor era que fuera en Zipaquirá, porque era interno, y yo creo que Gabo necesitaba ese apoyo. Acá en Bogotá muy difícilmente se hubiera podido mantener, porque en el San Bartolomé, si bien le becaban, era solamente para el estudio. En cambio, en Zipaquirá lo tuvo todo para poder hacer esos 4 años de bachillerato en algo que él llamó su ciclo de formación, es lo único y completo que recibió en la vida. Y él lo resumió diciendo: todo lo que aprendí en la vida se lo debo al bachillerato. Se fue entonces a Zipaquirá con esa beca y estuvo allá 4 años. O sea que realmente la llegada de García Márquez a Bogotá primero es como una escala para llegar a Zipaquirá, acabar el bachillerato, estar internado allá 4 años, y él en sus memorias habla mucho de su experiencia de Zipaquirá como como un momento fundamental en su formación como lector, y ya como empezar a escribir. Tengo entendido que ya empieza a escribir poemas y todo esto. Zipaquirá y el bachillerato, realmente, ¿cómo van a cambiar la vida de García Márquez? Sí, no llegó a cualquier colegio en realidad. Estos son unos colegios nacionales que crea la reforma educativa de López Pumarejo. Es para muchos quizás el mejor colegio del país. Estaba conformado el cuerpo de profesores por profesores que se habían formado en la Normal Superior que dirigía Francisco Socarrás, que venía de París. Para muchos también era un nido pues, de comunistas y de marxistas, porque era una formación de izquierda realmente la que recibían estos profesores, pero que estaban muy bien formados en las distintas disciplinas, al punto que el profesor de matemáticas fue el primer doctor en matemáticas que tuvo el país. El profesor de educación física fue el primer y único atleta colombiano en participar en unos Juegos Olímpicos en los años 30 en Estados Unidos. Es decir, realmente era un colegio extraordinario, y allí Gabo estuvo, digamos, con unas comodidades importantes. Se ha discutido mucho, ¿no?, el carácter del colegio en cuanto a que era pues un ambiente, un clima que chocó realmente con la condición caribe de García Márquez. Sin embargo, yo que he rastreado esos 4 años y he hablado con varios de sus compañeros, he encontrado que fueron unos años realmente maravillosos. García Márquez, por supuesto, que se juntaba más con sus paisanos, que eran numerosos en el colegio. Había gente de todo el país, incluso había gente que venía del Ecuador, pero la colonia costeña era bastante numerosa.
Me tienes que dejar hablar, mi amor, porque si no, no me pagan la conferencia. Y con ellos armó, por un lado, un grupo de parrandas, un grupo que se dedicó a gozársela, y por otro lado también un grupo literario, el de los 13, y ese sarampión literario tuvo hondas repercusiones al punto que García Márquez se convirtió no solamente en el poeta del colegio y de Zipaquirá, sino que incluso conoció en ese momento ya a las grandes figuras de la poesía colombiana, como eran los poetas del grupo Piedra y Cielo. Allá a Zipaquirá fueron Jorge Rojas y Eduardo Carranza, porque en un momento dado el colegio tuvo como rector a Carlos Martín, el más joven de los poetas piedracialistas, y quien nos invitaba los fines de semana a tertulias literarias a Zipaquirá. Y Gabo estuvo en varias de esas tertulias. Incluso Eduardo Carranza se trajo un poema para Bogotá de los que escribía García Márquez, y Gabo así inició el 31 de diciembre de 1944 en el periódico El Tiempo su carrera literaria con la publicación de su primer poema, que es el poema Canción, que tiene un epígrafe precisamente de Eduardo Carranza. Entonces, que un estudiante de bachillerato publique en el periódico más influyente, de mayor circulación en el país, uno de sus poemas, de sus ejercicios de bachillerato, indica la continuación de esa buena estrella. Y Gabo se devoró, como él mismo lo ha dicho, toda la biblioteca del colegio, lo bueno y lo malo de toda la poesía, incluso leyó la obra completa de Freud, en fin. Lo cierto es que ya el colegio le dio elementos a García Márquez, por lo menos en su condición de lector. Leyó allí a Jorge Salamea, con La vida maravillosa de los libros, leyó a Alfonso Reyes. No sabemos qué tan buena era la biblioteca. Estaba la biblioteca Aldiana, que recogía toda la literatura colombiana y los ensayos y muchos géneros hasta principios del siglo XX. Él dice que se devoró los 100 tomos. Lo cierto es que Zipaquirá sí le brindó a Gabo elementos para, por lo menos para irlo formando como muy buen lector y como un poeta en ciernes. Que lo de en ciernes es también un decir, porque realmente sus poemas quizás ya eran mejores que los poemas de sus propios poetas que él admiraba, los mismos miembros de Piedra y Cielo. Son poemas, varios de ellos con gran factura. Y él mantuvo esa condición hasta que llegó a Bogotá ya en el año 47. Entonces se puede decir que García Márquez fue un estudiante costeño que sí vino a Bogotá a estudiar, que no siempre es la norma. Pero justamente tú hablas de la formación poética y eso, digamos que el ambiente de Bogotá que se respira en ese momento y en Zipaquirá y en buena parte del país es esos jóvenes embebidos de versos que leen, que escriben, que se enamoran y enamoran a las mujeres con la poesía. Y luego justamente que acaba Zipaquirá y viene y acaba toda esa época de formación estudiantil del bachillerato, llega ya la entrada a la universidad, que siempre fue uno de los grandes demonios de García Márquez, en la medida en que siempre estuvo esa relación de amor y odio con la universidad, que nunca llegó a terminar su carrera, pero justamente la vida, estar en Bogotá en el 47, 48 y estar en la Nacional, fue para él entrar en contacto con una serie de personajes increíbles, ¿no es cierto? Sí, claro. Él se matricula más para, digamos, obedecer y darle gusto a los padres en esa Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pero él realmente no quería, ni mucho menos se veía como un abogado. Se matricula allí, conoce grandes amigos para el resto de su vida, como Camilo Torres Restrepo, como Gonzalo Mayarino, como Luis Villar Borda, y conforma un grupo también, digamos, literario, donde se la pasaban más en los cafés que en los salones de clase, pero él sigue en su condición de poeta, tanto que en las páginas del periódico La Razón había una página universitaria a cargo de Luis Villar Borda y Camilo Torres, y Gabo figura allí como colaborador. Pero allí publica dos de esos poemas que vienen como coletazo, pues, de Zipaquirá. Todo eso hasta que en julio del 47
lee La Metamorfosis. Y es esa lectura la que cambia el rumbo de la vida del escritor García Márquez. Y él abandona su condición de poeta y decide que lo suyo es la narrativa. Y por eso dice que lo abandonó todo, incluso el estudio, cuando él ya lo había abandonado, para dedicarse a leer y a escribir. Y decide formarse como un lector de novelas y empieza por la Biblia, según dice la primera gran novela de la humanidad. Y es tan serio esta decisión de volverse un buen lector que a él lo coge el 9 de abril del año 48 leyendo el Ulises de Joyce. Y empieza pues un proceso de formación con sus compañeros de pensión que le facilitan los libros, que le indican lecturas, que en ese año largo ha leído a Borges, ha leído a Kafka, ya había leído a Thomas Mann en el colegio, a André Gide, a Joyce. Sigue siendo un gran lector de poesía, condición que nunca abandona. Pero digo yo que con esta epifanía de la lectura de La Metamorfosis empieza el camino ya del escritor, y entonces él, que decide abandonarlo todo por leer y escribir, empieza a escribir sus primeros cuentos. Y en agosto, hacia agosto, termina su primer cuento, La Tercera Resignación, que envía al periódico El Espectador, y lo publica el 13 de septiembre del mismo año, iniciando así de esa manera la carrera prodigiosa de García Márquez, pero también marcando uno de los tantos hitos de la presencia y del vínculo de García Márquez con la ciudad, porque aquí ya había publicado sus primeros poemas y ahora empieza a publicar sus primeros cuentos. Pero entonces lo que tú dices es muy importante en la medida en que, a pesar de que García Márquez ya era lector desde niño, dibujante, como se ha hablado, músico, y había escrito cosas en el colegio, es realmente Bogotá la ciudad en la que se decide a dedicarse por completo a la lectura y a la escritura. Esas lecturas del bachillerato y después de Kafka en la universidad son las que van a ser ya la piedra de toque que lo va a destinar a ser el escritor y el lector que fue. Sí, pero Gabo nació siendo lector, es decir, Gabo desde que antes de aprender a leer ya estaba leyendo, y él siempre se ha estado formando, es decir, tampoco podemos decir que es que aquí hubo como un principio pues para todos los efectos, pero sí, realmente aquí es donde él se mete de lleno en el tema, asumiéndolo ya como una vocación de vida. Es decir, en Zipaquirá leyó todo lo que se le atravesaba, como también lo hacía en Aracataca, como también seguramente lo hacía en Barranquilla, en fin. Gabo era una especie, siempre lo fue, una especie de esponja, pero Bogotá sí ya fue la ciudad, digamos, letrada, que le mostró y le ofreció ese mundo de lecturas. Por ejemplo, en el periódico El Tiempo había un columnista que él leía con mucho deleite y que dio lugar a que él se formara en las greguerías, Ramón Gómez de la Serna, que era corresponsal del periódico desde Buenos Aires. Y en general era un ambiente en los cafés, en la universidad misma, un proceso de conformación. Amalia me está pidiendo que hable, tú vas a contestar las preguntas que yo no sepa, mi amor, ¿oíste? Sí, Bogotá le ofrece eso a García Márquez, pero también la generosidad del medio, es decir, que las páginas del Espectador se abrieran para él, que luego de la publicación de su segundo cuento, Eva está dentro de su gato, alguien del tamaño, de la importancia de Eduardo Salamea Borda le dé esa bienvenida al mundo de la cultura y al mundo de la literatura, con la primera columna, el primer escrito que se realiza y que se publica en El Mundo sobre Gabriel García Márquez, indica la acogida y, a mi modo de ver, el cómo este ambiente fue el más propicio para Gabriel García Márquez, que era un poco lo que él estaba necesitando. O sea que en Bogotá, además de sus lecturas y su formación, de conocer grandes amigos, se inicia y se fortalece su relación con El Espectador, que va a ser el diario de toda su vida. En él va a trabajar como redactor de planta durante los años 54 y 55.
allí va a encontrar el apoyo de grandes maestros que lo formaron en la redacción, como Guillermo Cano, como José Salgar, y en Bogotá con El Espectador va a mantener la relación durante más de 50 años de colaboración y de escritura, lo cual sin duda fue parte fundamental de su formación como escritor. Pero para avanzar un poco en el tiempo, porque siempre es nuestro enemigo, Gabo, después de que está en Bogotá en el 55 en El Espectador, empieza su recorrido por todo el mundo, su viaje a Europa, su tiempo de corresponsal en París, de donde envía sus artículos al Espectador que los cierra mientras está en París. Luego viene todo el periplo por América Latina, vuelve a Venezuela a trabajar y ya es hasta el 59, si Gustavo no me corrige, que vuelve otra vez a Bogotá, ya después de haberse casado, de haber tenido su experiencia en Europa, de haber sido ya un periodista consagrado, y en el 59 vuelve a Bogotá con la difícil tarea en la ciudad tan conservadora que es Bogotá, de ser el jefe de noticias de la agencia Prensa Latina. Ya hablemos de esta época de Gabo en Bogotá en los 50, 60. Sí, pero no corramos tanto. Mira, tienes razón, Gabo regresa en el 54 para vincularse al Espectador y ya empiezan a suceder allí cosas que muestran cómo rápidamente García Márquez se va consagrando. En el año 54, García Márquez participa en el primer concurso literario en el que participa y se lo gana, y gana el primer puesto del concurso nacional de cuentos. Y se publica ese mismo año, por parte del Ministerio de Educación Nacional, 3 cuentos colombianos, que es el primer libro que recoge un texto de Gabriel García Márquez. Ese mismo año, García Márquez concede su primera entrevista radial para un programa de la emisora HJCK a su amigo, el poeta Arturo Camacho Ramírez. Él ha venido publicando sus cuentos del ciclo de Ojos de Perro Azul en El Espectador. En el 55 publica por fin su primera novela en Bogotá, La hojarasca, y empieza en El Espectador su carrera como maestro del género de la crónica y del reportaje. Él en la costa, en el Universal y en el Heraldo, luego de que se cerrara la Universidad Nacional en el año 48 y llegara a continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de Cartagena y se vinculara al Universal y luego llegar a Barranquilla a trabajar en el Heraldo, él allí, si bien estaba vinculado a medios periodísticos, no se metía con la noticia propiamente. Era una especie de divertimentos, de ejercicios, pero que no eran propiamente trabajo de choque, como diría él en el argot periodístico. Eso se da en Bogotá, donde empieza escribiendo un reportaje sobre una tragedia que hubo en Medellín, en la Media Luna, y en un año ya es maestro del género, escribiendo el relato de un náufrago. Entonces, en esos 2 años, él consolida su condición de escritor, ya con la publicación de su primera novela, ya con el primer premio literario que se gana. Él participó en 3 concursos literarios en toda su vida, uno en Caracas, que ni siquiera fue mencionado, y otros 2 en Bogotá, y esos 2 en Bogotá fueron los únicos que él se ganó. Y entonces, y también empieza ese ejercicio del periodismo propiamente dicho. Él viaja a Europa como corresponsal del Espectador, que también es un hecho importante, porque es la primera vez que un medio colombiano envía un corresponsal al exterior. García Márquez se da el lujo, además de viajar en primera clase, en fin, viajó con unos viáticos mensuales de $300, que era una cifra bastante importante, pero claro, poco tiempo después el periódico El Espectador es cerrado por la dictadura
El periódico le manda a García Márquez el tiquete de regreso, pero él decide venderlo y quedarse en Europa para escribir, y se sienta a escribir El coronel no tiene quien escriba. En el año 58 llega a Caracas invitado por Plinio Apuleyo Mendoza. Allí trabaja en algunas revistas, en fin, llega la Revolución Cubana y se les brinda a ellos la oportunidad de volver a Bogotá para la sucursal de la agencia de prensa de la Revolución, Prensa Latina, y Gabo recala otra vez en la ciudad. Ya había sido corresponsal en Europa del Espectador, había publicado en la revista Cromos, incluso también publicó en el periódico El Tiempo unas crónicas que desafortunadamente pues se quedaron sin ser recogidas en el libro porque nadie sabía que había escrito y publicado para el periódico El Tiempo. Y era corresponsal también de la HJCK desde Caracas, es decir, siempre mantuvo el vínculo con la ciudad. Y llega nuevamente a Bogotá, aquí escribe la última versión de La Mala Hora, escribe varios de los cuentos de la colección Los funerales de la Mamá Grande, incluso ese cuento también lo escribe acá en Bogotá. Nace el primogénito Rodrigo, el director de cine, nació acá en Bogotá en ese año, es bautizado por el padre Camilo Torres. Y es otra vez Gabo acá en la ciudad logrando cosas, haciendo cosas importantes. Y regresa, luego de que viaja para La Habana y Nueva York, y finalmente su segunda patria ya empieza a ser México, mantiene un vínculo que le permite estar constantemente en vínculo con la ciudad, tanto que, por ejemplo, vuelve a la ciudad en el año 67 para asistir a la presentación de la primera obra de teatro basada en sus textos en el Teatro Colón, que entre otras cosas le pasó lo que me ocurrió hoy acá, y es que a Gabo no lo dejaban entrar al Colón porque no tenía corbata, y aquí ahorita no me dejaban entrar porque no tenía una manilla. Gabo está allí en la presentación de esa primera obra de teatro basada en sus textos. Se publica aquí en la ciudad el primer capítulo de 100 años de soledad, el libro aún está inédito, y el 1 de mayo de 1966 se publica por el periódico El Espectador como una primicia mundial. Se presenta también la película Tiempo de Morir. En fin, hace la única presentación que hace él de 100 años de soledad. Es muy curioso porque en ninguna otra parte tuvo lugar el que se presentara el libro, y acá en Bogotá, en la librería contemporánea de Marta Traba, Gabo asiste en compañía de Mario Vargas Llosa a la presentación de la novela. Es decir, esta historia, y es un poco lo que yo siempre he querido destacar, está llena de esos hechos que le dan toda la importancia a García Márquez. Y por eso es que me atrevo a sostener que a García Márquez la ciudad lo ha acogido y le ha brindado todas las oportunidades, y ha sido una historia realmente muy, muy importante en todos los aspectos, tanto para su vida personal, su vida privada, como para el desarrollo de su profesión de periodista y su condición de escritor. Sin duda es valioso recordar todo esto que tú dices sobre cómo la ciudad le permitió a García Márquez estudiar, publicar, conocer gente, presentar sus obras, pero me gustaría que entráramos un poco a discutir si es posible pensar que García Márquez viviera en algún momento algún tipo de rechazo en la ciudad, o por lo menos que fuera visto con sospecha. Pensemos en la Bogotá del 59, 60, instaurado el gobierno del Frente Nacional, García Márquez de jefe de noticias de una agencia cubana de noticias después de la Revolución. Pensemos en la Bogotá de los 70s, en la que decide apoyar la fundación de una revista de izquierda como Alternativa, en la Bogotá de los 80, de la cual tuvo que salir porque tuvo noticias de que iba a ser apresado por el gobierno de Turbay Ayala. O sea que sin duda la ciudad lo ha acogido, le permitió mostrar muchas cosas, pero también hubo una relación tensa con la ciudad, con Bogotá, ¿no es cierto? Indudablemente, tampoco fue un camino color de rosas, llena de pétalos. No ha sido fácil. Gabo ha dicho, llegué a Bogotá en la tarde más triste de mi vida. También ha dicho,
los atardeceres de la sabana de Bogotá son los más hermosos del mundo. Es decir, es una relación de muchos matices, de muchos grises. García Márquez, claro, por supuesto que es un hombre del Caribe, es decir, eso tampoco podemos ocultarlo. Él asume su condición integral de hombre del Caribe. Él dice que se siente extranjero en todas partes, menos en el Caribe. Pero él supo ser Caribe en Bogotá, y yo creo que él contribuyó en mucho a cambiarle también el clima, el color a la ciudad. Entonces, claro, esta es una ciudad que le permitió a él formarse, que lo proyectó de alguna manera, pero donde él también como intelectual, como escritor, jugó un papel que tenía que jugar y generó un choque necesariamente con el establecimiento. Es decir, así como fue acogido, también fue expulsado. A él le tocó, como bien lo señalas, irse al exilio. Pero luego, ese mismo ejecutivo que lo amenaza y que le obliga a él a salir del país, es el que le organiza el homenaje para el recibimiento del premio Nobel. Y de aquí de Bogotá sale la comitiva que lo acompaña a Estocolmo. Yo hablaba con algunos de esos miembros de esa comitiva y me decían que era una comitiva donde la mayoría eran cachacos. Entonces es muy curioso porque él recibió el premio Nobel en compañía de una serie, de un grupo de cachacos todos vestidos de negro, que fue la imagen que tanto le impactó cuando llegó. Sí, realmente esto es una historia que tiene muchas aristas, muchos matices, muchas circunstancias para analizar, pero mi invitación siempre ha sido a que la miremos más en detalle y para que profundicemos los distintos aspectos, ¿no? Porque no quiero que se reduzca simplemente a un problema entre la provincia y la capital, o entre cachacos y costeños, Andes versus Caribe. Yo creo que hay muchas complejidades, el tema de las lecturas, de las influencias. Es un mundo muy rico para analizar, para discutir, si se quiere, pero, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos acá en una gallera, en un pabellón que lleva el nombre de Macondo, que es el invitado de honor, luego de 28 años de estarse realizando la Feria Internacional del Libro de Bogotá, no es un país, sino este espacio de ficción de un escritor como Gabriel García Márquez, el que se tiene como invitado. Es decir, hay muchas muestras de cómo esta es una relación de 70 años, con muchas complejidades y con muchos asuntos para revisar. Esa es la invitación que yo hago y es a lo que yo le he dedicado, digamos, estos últimos años de mi esfuerzo de hombre chismoso, realmente, porque yo no soy ni un teórico, ni un crítico, simplemente un buen lector. Digo lo de bueno porque me interesa mucho, me apasiona mucho leer, y curucoteando, pues, digamos, esta historia de García Márquez, he encontrado que es este capítulo el más interesante, quizás por eso mismo, porque como siempre le ha pesado esa oscura leyenda que enfrenta al escritor con la ciudad, pero empieza uno a revisar un poco más allá de la superficie y se encuentra con todo esto, como por ejemplo saber que en el año 47 Pedro Salinas, el gran poeta español en el exilio, dictó un curso de extensión en la Universidad Nacional y tuvo en la primera fila a Gabriel García Márquez. Eso es algo que es increíble, que García Márquez tenga la oportunidad de hablar de la poesía del siglo de oro español con nada menos que con don Pedro Salinas. Entonces fíjate tú que cómo hay tantas cosas tan interesantes para comentar. Claro, y todo lo que nos cuenta, sin duda, puede que mucha gente no lo sepa o lo haya olvidado, que su hijo mayor es bogotano, sus primeros, cuando publica los cuentos, los poemas de Piedra y Cielo es en Bogotá, que aquí tiene una de sus casas que tenía por todo el mundo. O sea que digamos que a pesar de que en ciertas novelas y en ciertas entrevistas se puede dejar entrever cierta relación tensa entre García Márquez y Bogotá, lo que nos has contado evidentemente muestra muchas cosas que sí lo acercan a Bogotá y a la capital en general y a toda la zona. Pero quería entrar un poco más en detalles, un poco más pequeños sobre García Márquez en Bogotá, por ejemplo, los amigos que hizo acá, la influencia de ellos en su vida y en su vida política, dónde vivía, por ejemplo, en la ciudad, qué calles eran parte de su imaginario, qué zona, digamos, qué referentes
de Bogotá, la gente que la conoce, se pueden ligar a partir de ahora con García Márquez en la medida en que trabajó, tengo entendido que en la Avenida Jiménez, donde estaba El Espectador, un poco como que tú, ya que sabes tanto de su vida cotidiana en Bogotá, nos cuentes sobre ella. Bueno, como fueron tantos años, García Márquez conformó como distintos grupos, incluso generacionales. Entonces, unos amigos serían los amigos de las pensiones de estudiantes costeños en el centro de la ciudad, donde estarían personajes como Edmundo López Gómez, como Carlos Alemán, Ramiro de la Espriella, muchos amigos de ellos que inclusive lo fueron luego en Cartagena, en otras ciudades, Manuel Zapata Olivella. Gabo y Manuel Zapata Olivella se hicieron amigos acá en Bogotá. Yo tuve la oportunidad de hablar del asunto con Manuel Zapata Olivella, me decía, yo era el compañero de baile de Gabo en la hora costeña, que eran los domingos, y bailaban ellos dos. Manuel fue el que lo llevó después a la Universal en el año 48, fue el que le ayudó a vender enciclopedias en La Guajira y en el Cesar, que Manuel era médico rural allí, fue el que después lo llevó hasta Moscú cuando se encontraron en Europa. Es decir, esa es una amistad que surgió en Bogotá y se dio para el resto de la vida. En la Universidad Nacional están Gonzalo Mayarino, Luis Villarborda, el padre Camilo Torres Restrepo, en ese momento un estudiante de primer año de carrera. Luego en El Espectador, ese grupo de periodistas de Los Cano, y también por supuesto Eduardo Salamea Borda, su paisano y medio pariente Gonzalo González Gog, Eduardo Salamea, los poetas. Gabo llegó a ser gran amigo de los poetas colombianos que vivían en Bogotá, encabezados por León de Grey, por los piedracelistas, por Aurelio Arturo. En general, García Márquez fue haciendo grandes amistades en Bogotá, y mi tesis es que a la hora de la verdad y de los balances, el amigo que más le duró en la vida, digamos, sin mencionar a Gonzalo Mayarino, que si bien fueron grandes amigos, no lo fue tanto en términos de la profundidad de esa amistad, sería Álvaro Mutis, un amigo que le presenta a Gonzalo Mayarino precisamente en Cartagena, y es el amigo que se lo trae a Bogotá, y es el amigo que lo espera en Ciudad de México, y es el amigo que lo acompaña el resto de la vida, y es el primer lector de sus escritos, en fin, porque otros grandes amigos, digamos los de Cartagena, se fueron quedando a la vera del camino. Su gran amigo Álvaro Cepeda se murió hace muchos años, en el 72, y Gabo lo sobrevivió muchos años. Entonces, a la hora del balance, uno sí puede encontrar allí grandes amistades bogotanas, de las cuales, pues, digamos, no hay ese registro que uno quisiera, pero que están allí. Álvaro Castaño Castillo, por ejemplo, Hernán Vieco, Rogelio Salmona, en fin, es que es una cantidad de amigos por todos lados. El compadre Plinio Apuleyo Mendoza, en fin, son muchísimos los amigos, incluso los costeños, como Enrique Grau, que se hicieron amigos acá en el Cine Club de Colombia, como Cecilia Porras, que le ilustra La hojarasca, en fin, si son amigos como los de Cartagena, que también vivieron acá toda la vida, como Héctor Rojas Erazo, Gustavo Ibarra Merlano, Jorge Franco Múnera, Carlos Alemán, amigos cartageneros del capítulo de Cartagena, pero que vivieron el resto de sus vidas en Bogotá. Sería interminable realmente hacer esa relación de grandes amistades, porque bueno, eso sí hay que reconocerlo y recordarlo. García Márquez fue un maestro de la literatura, pero también un maestro a la hora de la amistad. Es que mencionabas el tema de la novela y de los escritos de García Márquez y las ciudades. Yo quiero dar como un ejemplo de cómo estas cosas de la vida, de la realidad y de la ficción son tan intercambiables, son tan dúctiles, son tan caprichosas, son tan interesantes como lo siguiente. En diciembre de 1950 estaba García Márquez viviendo en Barranquilla y escribe una columna en diciembre de ese año, el 19 de diciembre de 1950, y dice lo siguiente:
Todas las mañanas me corresponde pasar por una casa donde se ha clavado este aviso: se venden palmas fúnebres. Y entonces empieza a hacer un ejercicio sobre distintos avisos que él encuentra en la ciudad, para cerrar diciendo: pero la muerte tiene su verdadero aspecto desolado, su sombrío aspecto de viejo solitario y anónimo. Es ese el amargo aspecto de la muerte, y está contenido en el cartelito más triste del mundo: se venden palmas fúnebres. Eso es Barranquilla, 1950. ¿Qué va a ser después el cartel que aparece en la casa? Entonces, entre el 65 y 67, escribe 100 años de soledad. Y cuenta cómo Aureliano II busca a Fernanda, que es una muchacha que ha participado en un carnaval en Macondo, pero hay una estampida en el carnaval y él decide ir a buscar a la mujer más hermosa del mundo. Y sale en busca de Fernanda. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la sal de los huesos, los decrépitos balcones de maderas destripadas por los hongos, y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia, el cartoncito más triste del mundo: se venden palmas fúnebres. Entonces, fíjate tú, Nicolás, cómo él desclava de la realidad de la Barranquilla idílica el cartel más triste del mundo y se lo cuelga, digamos, a esa mezcla de ciudad que es mitad Zipaquirá y mitad Bogotá, porque no podría estar en otro lugar el cartel más triste del mundo sino en esa ciudad, no en Barranquilla. Entonces es muy, ¿cómo te digo yo? Es muy circunstancial el hecho de que ciertas experiencias se sucedan en un lugar o no, porque en últimas, como él mismo lo dice, la vida no es como uno la vive, sino como uno la recuerda para contarla. Entonces, eso es un ejemplo, como muchos otros, de cómo García Márquez realmente lo que sucede es que él vuelca sobre su obra todas sus experiencias vitales, y muchas de ellas están marcadas por el capítulo cachaco. Sin duda alguna, Gustavo, y te queremos agradecer tu manera de ilustrarnos en esta experiencia de García Márquez en Bogotá. Y para terminar, quiero que la gente de Bogotá que está aquí o de afuera, si le desea hacer preguntas a Gustavo sobre esta experiencia de García Márquez en Bogotá, las haga para que entre más a fondo a conocer cómo fue esta historia, esta relación de amor con García Márquez y Bogotá. Si hay preguntas al respecto. No hay preguntas. No hay preguntas. Me gustaría, Nicolás, leer un texto del año 54 de García Márquez en El Espectador, porque me parece también evocador de cómo cambia el clima afectivo que lo vincula a él con la ciudad. Y dice ese texto del año 54: Bogotá se reconcilia con el trópico en la nostalgia, y en todos estos años no ha sido otra cosa que una playa verde y desmedida a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Fíjate tú, vuelve él a transformar la realidad por la forma como la vive. Y ya Bogotá no es esa ciudad donde cae una lluvia inclemente desde el siglo XVI y todos los cachacos están vestidos de negro y no hay una sola mujer en la calle, sino que es una playa verde y desmedida a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En general es como la percepción también y como la forma como se viven las cosas modifican la realidad que uno mismo vive. Esa ha sido como mi lucha, ¿no? De demostrar
todo esto que le ha sucedido a García Márquez, de publicar acá sus primeros poemas y sus últimos poemas, sus primeros cuentos, sus primeras novelas, ganar aquí sus primeros y únicos concursos literarios, publicar aquí sus grandes crónicas y reportajes, fundar aquí medios de comunicación, dirigir una revista, fundar Alternativa, que es un capítulo tan interesante y del cual no hemos hablado, querer fundar acá un periódico como El Otro, tener que irse de la ciudad al exilio amenazado por las autoridades. En fin, todas esas complejidades que hacen de este capítulo, a mi modo de ver, el más rico, el más interesante. Gustavo, ya para terminar, en sus últimos años, sus últimas décadas de vida, García Márquez, ¿cómo mantuvo su relación con Bogotá constante en los últimos 30 años, digamos? Bueno, imagínate, formó parte de la Comisión de Sabios para que se formulara el Plan Decenal de Cultura y Educación. Como tú mismo lo has dicho, tuvo su casa acá hasta hace poco, es decir, se vendió luego de su muerte. Tuvo varios domicilios en la ciudad desde hace muchos años. Estuvo en el noticiero Coapé, estuvo de consejero, asesor del Instituto Caro y Cuervo. En general, mucha actividad, mucho vínculo, siempre empeñado en la paz, siempre allí interesado en que el país lograra la paz, y por eso estuvo como de asesor, como de consejero en estos asuntos de la paz de todos los gobiernos. Es pues tan frecuente que tenía su domicilio aquí en Colombia era su oficina realmente era esta, si bien la casa que tenía en Cartagena era una casa para pasar momentos más de recreo, su sede operacional era Bogotá. Él estuvo también en El Otro, y en la idea que fuera Bogotá la sede del periódico, que era su gran ilusión de por fin ser el dueño y el director de un periódico. Son innumerables las muestras de esta cercanía. En los años 80 nuevamente columnista del periódico El Espectador. En fin, es interminable. Sin duda una historia de amor que, como tú bien dices, se extiende por más de 70 años. A Gustavo, muchas gracias. Por favor, para dar un aplauso por mostrarnos justamente esta relación de García Márquez con Bogotá y la manera en que la ciudad influyó en su vida y en su obra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No, todavía no. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas ciudades se pelean de modo amigable, ser el origen de la formación de Gabriel García Márquez como escritor, como lector, como pensador, como creador de ese universo mágico de Macondo. Evidentemente Aracataca, la ciudad en que nació, o el pueblo en que nació, las ciudades del Caribe colombiano, Barranquilla, Cartagena, México, que lo acogió por muchos años, Barcelona, donde vivió, La Habana, en fin, tantas ciudades que hicieron parte de su formación y de su crecimiento como escritor, como persona, como periodista, como cineasta. El día de hoy estamos reunidos para recordar una de esas ciudades que a juicio de muchos fue una de las más importantes, una fundamental en la formación de García Márquez, tanto como lector como escritor, Bogotá. Para hablar de Bogotá y su relación con García Márquez nos acompaña Gustavo Ramírez, gestor cultural, director del Archivo de Bogotá en este momento, y un gabólogo pues, que ha dedicado muchos años justamente a trabajar la relación de García Márquez con Bogotá. Así que para empezar le quiero dar la bienvenida a este espacio y preguntarle justamente cuál es la historia de García Márquez y Bogotá. Mucha gente tal vez no tiene presente que García Márquez vino muy joven a esta ciudad y que aquí tuvo una parte importante de su formación. Así que para empezar, ¿por qué no nos cuentas la historia, la relación de García Márquez joven con Bogotá? Gracias, Nicolás.
Bueno, en realidad el capítulo bogotano de García Márquez empieza desde la costa Caribe, en el pueblo de Sucre, en ese momento departamento de Bolívar y hoy Sucre. En el año 42 García Márquez se ha quedado sin poder estudiar. Él había hecho el primero y el segundo de bachillerato, lo que es hoy sexto y séptimo, en el Colegio San José de Barranquilla. Pero ese año la familia no puede matricularlo y le toca a él quedarse varado en la población de Sucre, donde viven sus hermanos y sus padres. Hasta que don Eligio decide en diciembre de ese año y toma la decisión. Entonces ya ahí dio a conocer sus dotes, al punto que le llamó la atención a un funcionario que él calificó como un cachaco por lo elegante en el vestir, y ese cachaco le pidió la letra de un bolero que ellos habían cantado en el barco para llevársela a su novia acá en Bogotá. Gabo le escribió la letra de ese bolero, que parece ser que es Perfidia, y se despidieron. Luego, cuando Gabo ya está acá en Bogotá y hace la fila para poder presentar el examen que le permitiera obtener o no la beca, este mismo personaje se lo encuentra haciendo fila y le pregunta que qué hace allí, y Gabo le informa pues que está haciendo la fila para poder presentar la beca y optar por la beca. Este señor, el cachaco del vapor, no es otro que el director de becas, y entonces lo saca de la fila, lo sube a su oficina, le hace él mismo el examen y le da un cupo becado en el colegio, en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Yo creo que Gabo, quien le pidió a él que le diera un cupo para el San Bartolomé, tuvo la buena estrella de que este funcionario decidiera que mejor era que fuera en Zipaquirá, porque era interno, y yo creo que Gabo necesitaba ese apoyo. Acá en Bogotá muy difícilmente se hubiera podido mantener, porque en el San Bartolomé, si bien le becaban, era solamente para el estudio. Hizo más o menos de ida y vuelta unas 10 veces. Lo marcó a tal punto, Nicolás, que basta recordar, por ejemplo, las páginas finales del Amor en los tiempos del cólera, donde la tan anhelada y tan esperada y tan dilatada luna de miel de Fermina Daza y Florentino Ariza tiene lugar precisamente en un barco, en un vapor, por el río Magdalena. También esta experiencia del viaje por el río es la que retoma García Márquez para recrear los últimos días de Simón Bolívar para ir a morir, saliendo de Bogotá para ir a morir a Santa Marta. Entonces, el río de la vida, como lo bautizó García Márquez en una de sus columnas, es una experiencia que lo marcaría y que indicaría desde el principio la importancia de todo lo que sucedió desde cuando él salió de ese pueblo en Sucre a Bogotá. Curiosamente, también allí en ese barco empieza la buena estrella de García Márquez, que lo acompañó el resto de su vida y desde siempre. Y es que en ese barco, que se constituía en toda una fiesta, ese viaje que iba recogiendo el buque, por lo general el David Arango, saliendo de Magangué, que era donde lo tomaba Gabo, recogiendo pasajeros que eran estudiantes de provincia que venían al interior del país, a Bogotá en particular, a seguir y continuar sus estudios de bachillerato o de universidad. Y como era una fiesta, y Gabo era cantante y músico, trascendental de decirle a Gabo: alista tus vainas que te vas para Bogotá. ¿De qué se trata? De que Gabo tendría que venir a la ciudad capital a ganarse una beca que ofrece el Ministerio de Educación Nacional y que le permitiría esa beca continuar sus estudios de bachillerato. Es así como entonces García Márquez, a principios del año 43, se viene por el río Magdalena hasta llegar a Bogotá. Ahí empieza lo que yo he llamado quizás el capítulo más interesante de todos de los que vivió García Márquez, no solamente en ciudad colombiana alguna, sino incluso en Ciudad de México, en París, en Roma, en Barcelona, en Caracas, en todas las ciudades donde vivió Gabriel García Márquez. Y de eso quiero que hablemos, de la importancia de esos años y por qué yo me atrevo a sostener esa afirmación de manera tan categórica. Bueno, pero pensemos en este joven de escasos 14, 15 años tal vez,
que viaja por el río Magdalena, llega a Bogotá. ¿Qué impresiones guardó después García Márquez de ese viaje por el río Magdalena? ¿Cuál es la importancia de ese viaje por el río Magdalena y cuál es su primera impresión al llegar a Bogotá, por ejemplo? Sí, realmente ese viaje ya empieza a ser una experiencia que lo marcaría para toda la vida. Es un viaje que